Salvo eso, yo creo que no, el gobierno de la señora Dina Boluarte pues es un fracaso absoluto por donde se le quiera medir. Dina Boluarte, que es la que, según todas las fuentes, eligió a Narváez, se ha equivocado monumentalmente. Yo creo que ellos están en su línea de tener a la empresa como un reducto de la política, para poder mangonear, para poder pagar favores. Es un botín, es Para una prebenda que no quieren soltar. Soltar. Yo creo que la señora Boluarte no tiene mayor idea de nada, quizá de relojes, de pulseras, de cirugías, eso puede saber, pero en cuanto a la cosa pública me parece que la señora está en la nada nula y lo que quiere es durar todo el tiempo posible para disfrutar de las mieles del poder, digamos, ¿no? Pero salvo eso, yo creo que no, el gobierno de la señora Dina Boluarte pues es un fracaso absoluto por donde se le quiera medir. Me iba a dedicar las primeras preguntas por los temas económicos, ya que su paso por el poder había sido como ministro de Energía y Minas, pero lo voy a dejar porque ya ingresó al tema político. Entonces, siendo ya, se prepara, se perfila como candidato presidencial, entonces en el tema político se mueve muy bien también. Dina Boluarte y lo que se ha conocido estos días. Ella es una presidenta sin prestigio, tiene muy poca popularidad, las encuestas lo dicen, tanto es así que se ha aislado, no habla con los medios, no habla con la gente, se para en un estrado y da monólogos o mensajes a la nación. Esto ya va diciendo que la relación con el pueblo es fría, está congelada, ¿no? Acabamos de pasar el bicentenario de la batalla de Ayacucho, que es una fecha fundamental en la historia del Perú. Y la señora ha sido incapaz de ir. Ha sido incapaz de ir, seguramente le da temor, seguramente de haber ido hubiese recibido merecidamente el repudio generalizado de la población. Pero la verdad de las cosas es que acá hay un gobierno que no puede pisar buena parte del territorio nacional. Acá hay un gobierno que ha claudicado a gobernar buena parte del territorio nacional. Y basta que uno recorra un poco el Perú para que vea el estado de abandono de la infraestructura pública. Por ejemplo, hace poco he estado en Povechos. La presa pues está colmatada, no hay el menor esfuerzo en ayudar al gobierno regional a resolver eso. Ahora hay una sequía brutal en Piura. En el sur la infraestructura vial pues está destruida, abandonada. Entonces, y eso se nota porque las cosas se desgastan. Y eso repercute en todos los aspectos, ¿no? El tema más álgido, que es la inseguridad ciudadana, ¿no? La inseguridad ciudadana es algo que tiene que asumir directamente el jefe de Estado, porque por ejemplo, en el caso de la extorsión, para combatir efectivamente la extorsión hay que tener alineados al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Policía, a las empresas de telecomunicaciones y a las empresas del sistema financiero, porque si es que eso no está funcionando cohesionadamente, compactamente, si, digamos, un pedido de interceptación telefónica te demora 3 o 4 o 5 o 6 meses, estamos pues fregados. Entonces, esta lucha solamente va a ser efectiva si la lidera el presidente de la República. Y una presidente, como es el caso ahora, que no tiene ninguna legitimidad, que no tiene ninguna voluntad de servir al pueblo peruano y que no tiene ni siquiera bancada. Eso es una situación realmente frustrante y dramática, porque la señora lo que hay es una convivencia, ¿no? Hay un grupo, una mayoría, digamos, impensada, ¿no? La extrema izquierda, la derecha fujimorista, los partidos mercantilistas que tienen intereses universitarios o empresariales, se han juntado y lo que quieren es legislar y obtener todas sus prebendas el mayor tiempo posible, y eso entonces no la fastidian a la señora Boluarte. La señora Boluarte no quiere que nadie se meta con ella y estar tranquilita haciéndose el muertito hasta el 28 de julio del 2026. Entonces, esta situación es, el gran perjudicado de esta situación es el ciudadano de a pie. Tenemos un parlamento que legisla para sus propios intereses, para sus intereses mercantilistas y subalternos, dispensando pues beneficios tributarios, legislando incluso directamente contra
la lucha contra el crimen. Pero hasta para economías informales y legales, ¿no? Delictivas. En favor de las economías ilegales, dificultando la acción de la policía en la lucha contra el crimen organizado, se negaron a incorporar la figura de la extorsión dentro del delito de organización criminal. Es decir, ahora, esto no es casualidad, porque un poco ocurre la figura de está el gato de despensero. Muchos parlamentarios van a enfrentar procesos de extorsión en el sentido que extorsionan a sus trabajadores. Si el trabajador no les da la mitad de su sueldo, lo despiden. Entonces, ¿cuántos parlamentarios van a tener que vérselas con la justicia después? Entonces, es evidente que no se puede contar con este Parlamento para luchar contra la corrupción ni contra el crimen organizado. Y además de lo que nos comenta Dina Boluarte, de la falta de legitimidad, de la falta de gestión, también hay un componente de frivolidad o es de falta de empatía. No le importa el dolor de la persona que no come, del niño que no estudia. Esa desconexión no le duele el dolor. Yo creo que es una indolencia, una frivolidad, y no solo el plantear que una familia haga el menú diario con 10 soles, sino después lo que ha pasado con Caliwarma, no darle a los niños conservas pues vencidas con coliformes fecales, con carne de caballo. Es decir, es el abandono. Acá hay una casta, hay una clase política que se ha enquistado en el poder y solo gobierna para favorecer sus intereses subalternos. La señora Boluarte está, digamos, mientras la población se ha llenado de arrugas en el sentido financiero, acumulando deudas y problemas, la única que ha resuelto sus problemas y sus arrugas es la señora Boluarte. Entonces es inaceptable. Y esto ha ocurrido mientras el entorno internacional es súper favorable para el Perú. Las cosas que nosotros le vendemos al mundo, como el cobre, como el oro, como los productos de la agroindustria, están a precios récord. Los términos de intercambio, ¿no? Lo que nosotros vendemos en comparación de lo que nosotros compramos, están en un momento nunca antes visto. Que están altísimos. Altísimos. Deberíamos estar galopando pues, al 6%, 8%, ¿Qué pasa? reduciendo la pobreza. Y lo que pasa es que la inversión pues, no se mueve, porque nadie va a invertir en un país donde hay un Congreso como el que tenemos, con un Ejecutivo como el que tenemos. Es decir, Entonces, la inestabilidad es la que nos jala para abajo. La política es la única responsable. Hoy hay evidentemente cosas que hay que hacer en los marcos normativos. El Perú se ha convertido cada vez en un país más engorroso para hacer inversiones, para hacer negocios. Pero lo central es la ineptitud y el peligro que significa la clase política para las grandes inversiones en el Perú. Entonces estamos desperdiciando una época que ha debido de servir para reducir la pobreza, para mejorar el nivel de ingresos, para mejorar el empleo, y ha ocurrido todo lo contrario. Este informe del INEI sobre la pobreza en el Perú, que el gobierno trató de evitar que se conozca por todos los medios, revela que la pobreza en el Perú ha aumentado, a pesar de este entorno internacional tan favorable. Entonces, acá hay que ponerse las pilas, hay que generar. Y la inversión privada lo que necesita son reglas claras, estabilidad, transparencia. Nada de eso hay en este entorno de turbidez, ¿no? De oscurantismo que caracteriza a la señora Boluarte y al Congreso que la sostiene, ¿no? La minería, para muchos de los que nos escuchan, quizá la minería ha sido por mucho tiempo una actividad que ha contaminado, ¿no? Que ha atropellado, pero para otros ha sido una actividad que nos ha sacado adelante y que ha hecho que este país progrese. ¿Qué es lo que pasa con la minería que tenemos allí y no podemos hacer que se convierta en riqueza para todos? El Perú tiene esta enorme riqueza minera que es una cosa muy extraña en el planeta, ¿no? Nosotros ocupamos una superficie muy pequeña del planeta Tierra y sin embargo en esta superficie concentramos
una de las principales producciones de cobre, de oro, de plata, de zinc, es decir, y tenemos gas y tenemos petróleo. Imaginémonos que en el Medio Oriente, Qatar, Arabia Saudita hubiesen decidido no queremos aprovechar el petróleo. Serían pues países en pobreza extrema. Entonces el Perú lo que tiene que hacer es poner en valor toda su riqueza, la que dan los recursos naturales y después su riqueza comercial, su potencial agroexportador, todo eso también, pero siendo un país con tantas necesidades no podemos darnos el lujo de dejar el oro enterrado, el cobre enterrado, el zinc enterrado. Tenemos que, como país, lograr un consenso para poner en valor nuestro enorme potencial minero, porque es eso, es un potencial. Por ejemplo, las Bambas, para que las Bambas sea realidad, tuvo que venir alguien e invertir 10.000 millones de dólares. Si no, la mina es inviable. Entonces, pero para poder aprovechar nuestro potencial minero, el principal desafío es la renta minera. Es inaceptable que en las zonas mineras, la gente que vive en el área de influencia, sigan viviendo en condiciones pues inhumanas. Entonces, basta que uno recorra el corredor minero y vea las condiciones en las que vive la gente, o visite la provincia de Espinar, 50 años de minería en Espinar, y la provincia no tiene agua potable. Pero eso no es problema de la mina, es problema del gobierno. La mina ha pagado pues, miles de millones de soles en impuestos. Entonces, lo que no funciona es el sistema de reparto. La minería genera una enorme renta, una parte se la lleva, como es lógico, la empresa, y otra parte, como la mitad, a estos niveles de producción, como la mitad se la lleva el Estado. Y el poblador mira desde su pobreza absoluta cómo se reparten esta riqueza y no ellos tiene que comer, ni opinan ni nada. Entonces, eso es lo que se tiene que resolver. Yo creo que se tiene que hacer algo para que un porcentaje de esta renta minera vaya directamente a las familias en las zonas de influencia minera, empezando por las familias más pobres. Creo que para que la minería sea viable en el tiempo, no debería haber pues, pobreza extrema en las zonas mineras del Perú. Porque el sistema tiene que funcionar para todos, no solamente para la empresa y para el Estado, para el poblador que vive el día a día con la minera. ¿Y qué es lo que no funciona? ¿Es por la corrupción o es por la falta de gestión? Es la corrupción, es la ineptitud. La mitad, en el caso del canon minero, se gasta la mitad, la otra mitad no se gasta. Eso ya para empezar hay una merma del 50%. De la mitad que sí se gasta, habrá que ver pues, cómo se gasta, cómo se sobrevaloran las obras, cuántas obras se empiezan a construir y se paralizan después por el tema de la corrupción. Es decir, el cáncer de la corrupción está destruyendo al Perú, ¿no? Pero yo creo que es fundamental tener un consenso pues, nacional. Es decir, imaginémonos que ponemos en valor todos los proyectos mineros, todos los proyectos gasíferos, todos los proyectos petroleros, hacemos todas las irrigaciones. Esto generaría una renta brutal. Y podríamos aliviarle la carga pues, al pequeño empresario. Ahora hay esta discusión con las agroexportadoras que les han bajado el impuesto de la renta a la mitad, ¿no? Y claro, si yo fuese un artesano, por ejemplo, en el Cusco, a mí sí me cobran 30%. Y a la agroexportadora enorme, la mitad. No, hay una injusticia también. Entonces, claro, y se preguntan, ¿no? ¿Y yo? Pero si podemos aprovechar esta enorme riqueza natural que tenemos y la renta fiscal que eso generaría, quizá podríamos aliviarle la vida a los peruanos y apoyarnos un poco más en la renta de los recursos naturales. Pero para eso tenemos que poner en valor la riqueza que Dios, que la naturaleza nos ha dado. Y para que eso sea posible, esto tiene que ser negocio para todos, para el Estado, para la empresa, pero sobre todo para el poblador que convive con estas actividades. Muy bien, vamos a seguir.